Digno eres de recibir la adoración. Digno eres. Digno eres. Oh Padre, te adoramos. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a bendecir a nuestro Padre. Oh, aleluya. Padre bueno, Padre santo, Dios de amor y de gracia, Dios de bondad, Dios poderoso, eres eterno. Delante de ti, Padre, nos presentamos hoy como iglesia, como un solo cuerpo, reconociendo que no hay nada más importante en esta vida después de ti, después del Señor Jesús, después del Espíritu Santo, Padre. Y por eso estamos aquí, porque reconocemos que el mejor lugar para estar es estar en tu presencia, Padre. Bendice esta iglesia, bendice a cada hermano, cada hermana que se esfuerza por agradarte a ti y por decirte: heme aquí, Padre, envíame a mí, yo iré. Bendecimos, Padre, la vida de todos aquellos, Padre, que te tienen a ti en el primer lugar, como Dios y Salvador, al Señor Jesús, y como guía a tu Espíritu Santo. Padre, oramos por la finanza de esta iglesia, los trabajos, negocios. Oramos, Padre amado, por la unidad, el cuerpo de Cristo, el Señor, para que todos, Padre, estemos unidos en un solo sentir. Oh Padre bueno, hablemos una sola cosa y nos conectemos, Padre, en un solo propósito. Que el propósito sea agradarte a ti, alegrar tu corazón. Que no sea satisfacer una necesidad propia de nosotros. Que no sea, Padre, llenar un vacío en nuestra vida, sino que sea, Padre, agradarte a ti, buscar tu reino y tu justicia, sabiendo que lo demás vendrá por añadidura, Padre. Fortalece, Padre, la vida de las personas, que puedan ser llenos, impactados por tu Espíritu Santo, Padre, sabiendo que es la única forma de poder seguir adelante este caminar, porque no es con fuerza, no es con espada, sino con el poder de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre, por la vida de la hermana Aurora Molina Torres, que le dieron de alta, Padre, de su enfermedad, y está ahora en casa, Padre. Bendecimos su vida, bendecimos su espíritu, para que sea llena también de tu Espíritu Santo y guiada por él. Oramos por las almas, Padre, que enviarás, por los obreros que estarán aquí comprometidos para servirte a ti, Padre, no al hombre, para hacer las cosas para ti y no para el ojo del hombre, para que sepan que el pago viene de ti y no del hombre, Padre. Bendecimos esos obreros y bendecimos a los que están aquí, a los fieles que están aquí, Padre. Bendecimos a los pilares que están aquí en esta iglesia, Padre, que te han creído a ti y que a pesar de la adversidad tú fortaleces su fe, tú fortaleces su vida, tú fortaleces su salud, aún su vida espiritual, Padre, porque ellos saben también que no lo hacen para el ojo del hombre, sino que lo hacen para ti, Padre amado. Y como lo hacemos para ti, Padre bueno, aunque nuestros ojos no vean, nuestro espíritu cree en ti, creemos en tu palabra. Oh Padre bueno, así como le dijiste a Marta: Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y el que está vivo no morirá. Y le preguntaste a Marta: ¿crees esto? Y ella dijo: sí, lo creo, Padre. Nosotros creemos, Señor Jesús. Creemos, Padre amado. Creemos en las palabras que declaró el Maestro, el Mesías, el Cristo, el Salvador, el Cordero inmolado, nuestro Señor. Que no son palabras dadas para el tiempo de antes, sino que son palabras vivas, que hoy están vivas en nuestras vidas, Padre. Que esas palabras se hagan vida en los demás, Padre, que quieren buscarte. Que no se quede en un deseo, que no se quede en una emoción, sino que se concrete, así como dijo Jesucristo en la cruz: consumado es. Que se consuma la palabra en el corazón de todos ellos, Padre, para que sepan que
tú eres, Padre amado, lo más importante que hay en nuestra vida. Hoy estamos y mañana no sabemos, Padre, y preferimos estar hoy aquí en tu presencia. Bendecimos la palabra que se va a declarar, Padre. Toma control, tu Espíritu Santo, de principio a fin de lo que vamos a hacer. Padre amado, llena nuestra vida, nuestro espíritu, con lo que vamos a compartir hoy. Que se cumpla el propósito y que sea tu Espíritu Santo hablando a tu iglesia, Padre. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Le damos gloria a Dios, hermanos, porque ¿cuántos saben que Dios es bueno? ¿Cuántos saben que su amor es infinito y para siempre su misericordia? Todo lo debemos a ti, Padre bueno. Gracias, Padre Santo. El mensaje que vamos a estar compartiendo hoy se titula De muerte a vida. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Hermanos, hermana, ¿creemos nosotros a esta palabra? ¿Verdaderamente creemos nosotros en esta palabra que declaró el Señor Jesús a Marta? ¿Creerá la iglesia del Señor hoy en día a esta palabra? ¿Sabe algo? Hoy en día la iglesia del Señor necesita creer en la palabra que Jesús ha declarado. No en la palabra que diga un hombre, que diga el pastor. No, en la palabra que Jesús declaró. Cuando un pastor, un hermano, un predicador declara la palabra de Dios, usted tiene que creer en esa palabra. En esa palabra. Y lo que el pastor o el predicador añade, si está alineado a esa palabra, usted tiene que recibirla. Pero si no, usted solamente quédese con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hoy en día hay mucha emoción dentro del pueblo de Dios. Hoy en día la iglesia del Señor es una iglesia llena de emociones, llena de altos y bajos, llena de: si me siento bien, voy a la iglesia; si me siento bien, levanto las manos; si me siento bien, adoro. Y nos llenamos de emociones. Si me pasa algo malo, no quiero venir a la iglesia. Si tengo alguna situación, no quiero venir a la iglesia. Y por eso Jesús le decía a Marta, aquí en lo que estaba hablando en Juan 11:25, y le dijo: Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, nosotros estamos muertos cuando nos alejamos del Señor Jesús. El Señor Jesús dice: yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos, ustedes son las ramas. Ustedes están injertados a mí. Separado de mí nada pueden hacer. Si nosotros pensamos que venimos un día al Señor y ese día el Señor nos dio respuesta, nos fortaleció, nos ayudó, nos levantó, pero al otro día, como nos sentimos fuertes, pensamos que no necesitamos del Señor y ya nos vamos, nos morimos y nos separamos del Señor Jesús. Si nosotros decidimos no congregarnos, si nosotros decidimos no orar, si nosotros decidimos no adorar, si nosotros decidimos no creer, no confiar, vamos directamente a una muerte. Vamos directamente a una muerte espiritual. Vamos a comenzar a tener deseo más por las cosas de la carne que con las cosas del espíritu. Vamos a tener más deseo por estar en el mundo que estar en la presencia de Dios. Eso es lo que pasa cuando nosotros nos alejamos, nos separamos del Señor Jesús. Ahora vamos a entrar en el mensaje. Caminando con el Señor Jesús. Lucas 24:13. Vamos al libro de Lucas. El que puede leerlo, aquí está escrito. Lucas 24:13 dice: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Hermano, esto es la mañana del tercer día.
del día en que resucitó el Señor Jesucristo. El domingo pasado estuvimos viendo la resurrección, la muerte, celebramos la cena del Señor, estuvimos hablando de todo ese trago amargo que vivió nuestro Señor Jesucristo. Lo que estamos hablando hoy es lo que sucedió después de los 3 días. Estos 2 seguidores de Jesús iban camino a Emaús. Ellos estuvieron allí en la crucifixión de Jesucristo. Ellos estuvieron en ese lugar viendo cómo crucificaban y mataban al Maestro, al Mesías, a su Raboni. Y ellos se iban tristes de vuelta a la aldea de Emaús, donde ellos eran, porque ellos fueron también a celebrar la fiesta de Pascua, a estar con el Maestro allí. Y el verso 14 en adelante hasta el verso 17 dice lo siguiente: e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se les acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban vedados para que no le conocieran. Y el verso 17 dice: y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Aleluya. Mira, hermano, hermana, estos seguidores de Jesús estaban caminando de vuelta con una actitud de derrotados, con una actitud de desconsolados, teniendo una plática sobre lo que había sucedido. Y uno de ellos se llama Cleofas. Ahora, ¿quién era Cleofas? Cleofas era un seguidor del Señor Jesús, pero no solo eso, era también tío de la humanidad de Jesucristo. ¿Y por qué le digo esto? Porque en Juan 19:25 dice que estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y aquí quiero abrir un paréntesis. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hoy en día cualquier persona se pone en las redes sociales a subir información y a subir mensaje y a predicar cosas que no son reales ni ciertas, llevando a la iglesia de Dios a confusión. Y ayer, en medio de lo que yo investigaba de quién era Cleofas, porque se habla poco de Cleofas, solamente se hablan 2 veces en la Biblia de Cleofas. Se habla aquí en el camino a Emaús y se habla también acá al pie de la cruz, cuando dice la palabra que él era marido de María, la hermana de María, la mamá de Jesús. O sea que eran 2 Marías, y la tercera María, María Magdalena. Entonces, y yo buscaba información de este Cleofas. ¿Quién es Cleofas? Y me encuentro con una persona que sube una información diciendo que Cleofas era el padrastro de Jesús, porque se había casado con María después que se murió José, y decía que Cleofas era hermano menor de José. Yo no sé de dónde sacó esa información, porque en la Biblia no está. Y yo soy muy temeroso de Dios y no me gusta dar ninguna información de mi pensamiento o mi imaginación o de lo que yo creo, sino de lo que la Biblia dice. ¿Sabe por qué? Porque puedo traer a confusión al pueblo de Dios. Y Jesús le dice en Mateo 24 a sus discípulos que nadie los engañe, porque en los postreros días habrán hombres amadores de sí mismos, hombres malos y perversos, que van a llevar a las personas a otro camino que no es el camino del Señor Jesús. Y aquí vemos estos 2 hombres caminando, y uno de ellos era Cleofas. ¿Y por qué? ¿Por qué estaban tristes? Porque mire lo que dice aquí. Dice que ellos iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. O sea, ellos iban hablando de cómo el maestro fue entregado, de cómo el maestro fue juzgado, cómo fue azotado y cómo fue clavado y herido y muerto en una cruz como un maldito. Porque dice que maldito todo aquel que muere en un madero.
pero Él se hizo maldito por usted y por mí, por nuestros pecados, para que nosotros hoy tengamos vida eterna, para que nosotros hoy tengamos este lugar para venir a agradecerle a Dios lo que ha hecho. Enviar a su hijo a morir en la cruz, y estos dos iban hablando camino en Emaús, desconsolado. Hoy muchas personas están como estos hombres, caminando hacia Emaús y no caminando hacia el Señor. Van caminando con el Señor al lado, pero no reconocen al Señor Jesús. Ellos caminan ciego. Dice aquí que los ojos de ellos estaban vedados, según el verso 16. Mas los ojos de ellos estaban vedados para que no le conocieran. No sabemos cuántas personas dentro de la iglesia del Señor tienen los ojos vedados y no conocen hoy al Señor Jesús. Hay muchas personas así hoy en día, dentro de la iglesia, adorando, aplaudiendo, orando, cantando, leyendo la Biblia, pero no conocen al Señor Jesús. Ellos solamente lo hacen por imitar y seguir a otra persona, o quizás para ser visto por los que están allí, los hermanos, pero no tienen una relación con el Señor Jesús. Jesús se les apareció, el Señor caminaba con ellos y ellos no reconocían. Ahora, aquí Jesús le pregunta: ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes? ¿Qué están hablando entre ustedes? ¿Por qué están tristes? Y hoy Jesús nos pregunta a nosotros: ¿están tristes? Yo estaba triste, pero ahora no, ahora estoy gozoso, estoy alegre. ¿Sabe por qué? Porque la palabra me fortalece. ¿Y sabes qué es lo hermoso de estar triste? Que en el mundo hay dos tipos de tristeza, dice la Biblia en el libro de Corintios: la tristeza del mundo, que es para muerte, y la tristeza de Dios, que es para vida. Y nos preguntamos: ¿y cómo es esta tristeza? La tristeza del mundo es la que te produce el dolor, que te produce el deseo de suicidarte, de matarte, de pensar que nada tiene sentido en esta vida. Pero la tristeza de Dios es la que te dice que a pesar de estar en esa condición pensando que nada tiene sentido, Él te levanta en medio de ese quebrantamiento, en medio de ese llanto, y te fortalece y te dice, como le dijo a Elías: levántate y come, porque largo camino te resta. Si esto fuera por vista, si esto fuera por obras, hermano, déjeme decirle, si esto fuera fácil, los verdaderos profetas de Dios no hubieran resistido. Muéstreme un profeta que haya tenido la vida fácil. Ni el mismo Jesucristo, su Hijo, tuvo la vida fácil. Fue perseguido, fue criticado, fue juzgado, fue calumniado, injuriado. ¿Por quiénes? Por los que se hacían llamar los fariseos, los verdaderos sacerdotes. A los ojos de los hombres, estando en un templo hecho de mano de hombre. Pero Jesús dijo: este templo, destrúyanlo y en 3 días yo lo voy a reconstruir. Pero ellos, como tenían sus oídos tapados y sus ojos cerrados, no sabían que Él hablaba de su cuerpo. Él hablaba de sí mismo, y Él hablaba de lo que ellos iban a hacer, de la muerte que iba a tener. Y ese día, 3er día, Jesús había restaurado el templo que Él dijo que iba a restaurar en 3 días. Y ellos, porque Él dijo, porque esa fue la palabra que usaron para condenarlo. Este dijo que Él podría destruir el templo y en 3 días hacerlo, un templo que tomó 40 años que se hiciera. Mira, hermano, hermana, cuando Jesucristo hablaba en los evangelios, muchas personas no entendían por qué Él hablaba palabras del reino, palabras espirituales. Hay muchas personas que van a escuchar la palabra de Dios y no van a entenderla porque no tienen el Espíritu Santo en su vida. Pero cuando el Espíritu Santo comienza a manifestarse en su vida, usted comienza a entender los secretos y revelaciones del reino de Dios. Ayer conversaba con el hermano Miguel y me decía: yo me he estado instruyendo. Gloria a Dios, hermano Miguel. Lo bendigo y lo animo a que siga instruyéndose. ¿Sabe por qué? Porque eso le va a enseñar a usted
la revelación de la palabra, y de que usted en un momento de esa intrusión pueda soltar una palabra para bendecir la vida de otra persona. Nosotros no podemos quedarnos con lo que hablamos los domingos. Necesitamos toda la palabra en la casa. Seguimos. Lucas 24:18 dice lo siguiente: respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofa, ya sabemos quién es Cleofa, le dijo, mire lo que dice este Cleofa: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Mire lo que le decía Cleofa al Señor Jesús. Entonces él le dijo, respondiendo Jesús: ¿qué cosas? Ellos les dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Aleluya. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y el verso 21 dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aleluya. Mire, aquí vemos que Cleofa le responde a Jesús la pregunta que le hizo. Y en el verso 19, el Señor, de una forma jocosa, les pregunta: ¿qué cosas son estas? ¿Qué cosas? Y ellos, hasta el verso 21, le narran todo lo sucedido con el Señor Jesús. Jesús aquí muestra un ejemplo, una enseñanza de que cuando nosotros caminamos con Él, muchas veces no se manifiesta en nuestra vida como nosotros pensamos o queremos, porque Él se le manifestó a ellos y ellos no le reconocieron. Él le preguntó: ¿qué cosas son estas que hablan? Y ellos le preguntaron: ¿y tú eres el único forastero de por aquí que no sabe lo que ha acontecido con Jesús Nazareno, varón profeta, perfecto, con palabras poderosas delante de Dios y de los hombres? Es como que si yo le quisiera enseñar a Jesucristo el Evangelio, cuando yo soy el que necesito aprenderlo. Estos hombres necesitaban creer en la palabra de Dios, y ellos estaban declarándole al forastero, como quien dice: y tú no te unes en la tristeza de nosotros. ¿Cómo es que eres el único que no sabe lo que ha pasado? Por eso es que estamos tristes, por eso es que nos duele, por eso es que no sabemos qué hacer. Pero siempre el Señor Jesús sabe qué debemos hacer, siempre. Ahora, del verso 22 al 23 habla de la experiencia de, vamos a ir al verso 22 en adelante, lo que dice: aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes de llegar el día fueron al sepulcro. O sea, esto aquí está hablando de la experiencia vivida por María Magdalena, Juana y María, la madre de Jacobo. Según Lucas 24:1 al 10. Según Lucas 24:1 al 10, él se está refiriendo a estas mujeres que fueron antes de que amaneciera, antes de que el sol saliera, al sepulcro. Y estas fueron las que vieron ¿a quién? A Jesús resucitado. ¿Por qué? Porque cuando llegaron allá, la tumba estaba vacía, y ella comenzó a preguntarle a una persona que vio en un jardín: oiga, dígame dónde está mi maestro. Pero no reconocía tampoco que era Jesús el que estaba allí. Y cuando ella se acercó y lo quiso tocar, Jesús le dice: no me toques, porque aún no he ido a mi Padre. Anda a tus hermanos y dile que yo he resucitado. Y dice que esta mujer corrió y fue a llevar el mensaje a Pedro, a Juan, a todos los que estaban allá. Y cuando Juan y Pedro escucharon esto, salieron corriendo. ¿Por qué le digo esto? Porque el verso 24, mire lo que dice:
El verso 24 dice: y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como la mujer había dicho, pero a él no le vieron. A él no le vieron. Y el verso 23 dice: y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Aleluya, aleluya. Entonces esta mujer va y le cuenta las buenas nuevas a los discípulos que estaban tristes, que estaban como estos dos seguidores que iban camino de Emaús, pero ellos, los dos, Cleofa y el otro que iba con él, no habían escuchado esto aún. ¿Por qué? Porque ellos se fueron tristes antes de tiempo. Iban caminando hacia la aldea de Emaús, lamentándose y diciendo: hoy todavía es el tercer día y no ha sucedido nada de lo que prometió Jesús. Y no se dieron cuenta que el Señor Jesús iba caminando con ellos al lado. Muchas veces nuestra vida es así. Pensamos que no se ha cumplido la palabra, pensamos que no ha sucedido nada, y el Señor está con nosotros allí. El Espíritu Santo está con nosotros allí. Pero lo que pasa es que queremos ver una muestra material, queremos ver una manifestación que nuestros ojos vean para creerlo, pero el Padre quiere que nosotros creamos. ¿Y por qué le digo esto? ¿Por qué? Porque esta experiencia de Pedro y Juan, que fueron corriendo hacia la tumba, dice que cuando llegaron hallaron la tumba vacía. Ellos encontraron el sudario enrollado con los lienzos en un lugar aparte, según Juan 22 al 8. Y dice que cuando Juan entró, porque primero entró Pedro, y dice que cuando entró Juan después y vio el sudario enrollado y amarrado con los lienzos en un lugar aparte, él creyó inmediatamente. Él no dudó. Y Pedro y Juan creyeron y salieron de allí gozosos, corriendo a decirle a los demás: resucitó el Maestro, resucitó el Señor. Pero ¿dónde estaba el Señor que no estaba allí? Estaba camino a Emaús con estos dos caminando. Iba caminando con estos dos. Aleluya, aleluya. Pero lo interesante aquí es que estos dos hombres que iban caminando habían escuchado que María había corrido hacia allá y había declarado, pero no vio nada. Pero no vio nada. Y ellos, como querían ver para creer, se fueron tristes pensando que se había perdido todo, que nada de lo que el Maestro les prometió se había cumplido. Pero era porque sus ojos estaban vedados, porque ellos no podían ver la verdad. Ahora el verso 25 al 26 muestran el llamado de atención que Jesús le hace a estos hombres, que el Señor Jesús le hace, porque dice aquí el verso 25: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en la gloria de su Padre? Aleluya. Estos hombres eran seguidores de Jesús. Estos hombres caminaron con Jesús. Incluso Cleofas era pariente cercano de Jesús, porque era un tío político, por decirlo así. ¿Por qué político? Porque estaba casado con la hermana de María. María también se llamaba. Este hombre, que era familiar de Jesús, lo conocía desde niño. Él sabía quién era Jesús, y me imagino que en medio de esa familia, en conversaciones, se tuvo que haber dicho la forma en que se concibió Jesús, que llegó el ángel y que el Espíritu Santo vino y llenó a María y concibió al Salvador. Esta información no era ajena para Cleofas, pero Cleofas iba con un corazón endurecido, según lo que dice la palabra, que le dice en el verso 25. Entonces él, Jesús, le dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer. Oh insensato. Y eso nos llama la atención a nosotros hoy. No seamos insensatos y tardos de corazón para creer. Hay muchas personas que es insensata y tarda de corazón hoy en la iglesia. Lee la palabra y no la cree, escucha la palabra y no la cree. Es más, creen más en la palabra del hombre que en la palabra de Dios. Y sigue diciendo, y añade, dice: tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho.
Y les pregunta en el verso 26: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? O sea, hermano, hermana, todo lo que aconteció tal cual como aconteció era necesario. Pero los discípulos querían que aconteciera de otra forma, porque ellos pensaban que el Cristo, porque ellos decían: mira que este es el tercer día y todavía no pasa nada. Ellos esperaban que Él redimiera a Israel, pero que lo redimiera como ellos querían, con un ejército, con un batallón, con espada, y fueran y pelearan contra los romanos y los mataran, y que ellos fueran libres. Esa era la forma que querían los israelitas y judíos, que lo viniera a libertar el Mesías. Aún lo están esperando todavía que llegue. Todavía están los judíos, la mayoría, esperando que llegue el Mesías. No creen en el Señor Jesús, porque los fariseos comenzaron a inventar cosas de que los discípulos habían robado el cuerpo y lo habían escondido para decir que no había resucitado. Pero ¿sabe algo, hermano? Nosotros creemos que el Mesías ya vino, que el Cristo ya murió y que resucitó y que está a la diestra y que va a volver. Por eso nos preparamos. ¿Para qué? Como decía la alabanza, que Él nos ha concedido que nos vistamos del lino fino, del gozo de su salvación. ¿Para qué? Para entrar a las bodas del Cordero. Aleluya. Y vamos avanzando, iglesia, del verso 27 al 29. Del verso 27 al 29 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y el verso 28: llegaron a la aldea donde iban, o sea, llegaron a Emaús. Y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Aleluya. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían unos a otros: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? O sea, hermanos, hermanas, el verso 27 señala cómo el Señor Jesús le vuelve a declarar todas las palabras. Ahí dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ahora, el verso 28 al 32, del verso 28 al 32 en adelante, nos muestra cómo el Señor Jesús no obliga a nadie que lo siga ni lo acepte. Él no obliga a nadie que lo siga. Hermano, el que quiere seguir al Señor Jesús lo sigue porque lo ama, porque quiere seguirlo a Él, no porque quiere seguir a un hombre, no porque quiere seguir a un lugar, no porque quiere seguir un estatus, sino porque quiere seguir al que murió en la cruz y resucitó y ahora ha dejado el camino para que nosotros sigamos. Y dice que debe ser por amor a Él, como lo vemos aquí. Ellos obligan al Señor Jesús a quedarse con ellos. Ellos lo obligan según lo que dice la palabra, según lo que dice aquí la escritura. Dice en el verso 29: mas ellos lo obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros. Nosotros necesitamos, de una forma metafórica, por usar esta palabra así, obligar al Señor a que no se vaya de nuestra vida. Muchas personas, ¿sabe qué? Hay que obligarlos a ellos a que vengan al Señor Jesús. Pero aquí estos dos hombres muestran que no. Nosotros tenemos que rogar, pedirle al Señor Jesús: quédate conmigo en medio de la prueba. Porque ¿sabe qué? Cuando estamos en medio de la prueba, lo que primero queremos hacer es arrancar. Queremos irnos, queremos huir, queremos dejar todo y salir huyendo. En mi país dicen dejar el plumero y salir huyendo. ¿Por qué dejar el plumero? Porque cuando un ave rapaz o un devorador quiere comerse una gallina o un gallo, dice que deja el plumero y se va nada más.
quiere arrancar. Nosotros no podemos arrancar ni salir huyendo. ¿Sabe por qué? Porque el único camino, por cual difícil que sea de caminar, es este. No hay otro. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega a mi Padre si no es a través de mí. Ahora, esto es lo interesante, que ellos le obligan a Jesús a quedarse con ellos. Ellos le obligan a Jesús a quedarse con ellos y que acepte quedarse con ellos a comer. Así que, hermanos, la palabra en Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Porque aquí el Señor Jesús entró con ellos a cenar. Y dice que cuando él tomó el pan, lo bendijo y lo partió, ahí reconocieron que era el Señor. Y después se desapareció y se fue de su vista. ¿Qué le quiero decir con esto? Es algo tan simple y sencillo. Cuando nosotros verdaderamente reconocemos e identificamos que el Señor Jesús está en nuestra vida, déjeme decirle que su corazón va a arder, como decían ellos. Y no ardía nuestro corazón mientras caminaba con nosotros y nos contaba la palabra y nos abría las escrituras y nos las declaraba. O sea que su corazón, cuando comienza a arder por el fuego del Espíritu Santo, es que el Señor está caminando con usted y usted está caminando con Él. Es que se cumple lo que aquí en el libro de Apocalipsis 3:20 dice: es que Él tocó la puerta de su vida, de su corazón, y usted atendió el llamado y abrió la puerta. Y dice que el que abre la puerta, yo entraré en Él y Él estará conmigo y cenaré con Él y Él conmigo. O sea que vamos a ser uno con el Señor, uno con el Padre y uno con el Espíritu Santo. Pero hoy hay personas que solamente quieren una parte. Pero dice la Biblia que Dios no es solamente una parte, que Dios es uno en tres personas. No podemos querer solamente a Dios, al Padre, a Yahvé, a Jehová, como le dicen. No podemos querer solo a Él. Tampoco podemos querer solo a Jesús, porque hay sectas que se han levantado que se llaman Jesús solo, jesuitas. No podemos querer solamente el Espíritu Santo, como decía la secta de Pare de Sufrir, orando la oración del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos tenerlos a los tres en nuestra vida: al Padre, al Señor Jesús y al Espíritu Santo. ¿Y cómo logramos eso? Cuando arde nuestro corazón y abrimos la puerta de Él, y el Espíritu Santo viene a habitar en nuestra vida, y entonces la fe se activa. ¿Por qué? Porque dice que nadie llama Señor al Señor Jesucristo si no es por el Espíritu Santo. Según el libro de Corintios, el apóstol Pablo declarando que nadie puede llamar anatema al Señor Jesús que tenga el Espíritu Santo, ni nadie puede llamar Señor al Señor Jesús si no es por el Espíritu Santo. O sea que el denominador común es que necesitamos el Espíritu Santo para poder creer, recibir y ver la gloria de Dios en nuestra vida. Ahora, hermano, para terminar, vamos al verso 33 al 35. Y dice: y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, y apareció a Simón. Y entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le había reconocido al partir el pan. Mire, iglesia, tomando en cuenta lo que estos hombres le dijeron a Jesús o al forastero, porque ellos hasta ese momento pensaban que era un forastero, no sabían que era Jesús, y le dijeron: ven, quédate con nosotros, que ha declinado el día, ya es de noche, es tarde, es peligroso caminar. Y le dicen: ven, quédate con nosotros, le obligaron. Y cuando entra el Señor Jesús con ellos y parte el pan y los ojos les son abiertos, ellos perdieron todo miedo. ¿Y sabe por qué perdieron todo miedo? Porque ellos no querían que el forastero siguiera caminando por la hora, pero dice que ellos se devolvieron nuevamente a Jerusalén en ese momento a contarles lo que había sucedido. O sea, que cuando nosotros tenemos miedo en medio del caminar y de la iglesia del Señor,
y el Señor llega a nuestra vida con su Espíritu Santo y nuestro corazón arde, Él nos da fuerza, nos da valentía, porque dice que no nos ha dado espíritu de miedo ni de temor, sino de ¿qué? De templanza, de poder y de dominio propio. Estos hombres salieron corriendo de Emaús nuevamente para Jerusalén. Ellos iban con una actitud de tristeza, de congoja, de reclamo, de incredulidad, caminando. Pero cuando llegaron allí, vieron al Maestro que resucitó, se llenaron de gozo, de alegría, de fuerza, y salieron corriendo nuevamente y llegaron a Jerusalén. Y le dijeron a los que estaban allí, a María, que había declarado a la primera que había resucitado el Señor, a Pedro y a Juan y todos los que estaban: es cierto lo que ustedes dicen, lo creemos, porque el Maestro caminó con nosotros hacia Emaús y nos declaró las Escrituras. ¿Sabe algo? Muchas veces caminamos nosotros como caminan estos dos, con los ojos vedados, con el corazón cerrado. Pero eso no es nada. ¿Sabe por qué? Porque lo interesante aquí es que cuando llega el Señor y nos aviva con el fuego, por eso es que le dice Pablo a Timoteo: aviva el don del fuego del Espíritu que está en ti y ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué? Porque en medio de este caminar, nuestros pensamientos y emociones nos van a jugar en contra, para que nosotros caminemos con los ojos vedados y no le creamos al Señor Jesús. Ahora, Juan 11:25, y con esto terminamos. Le dijo Jesús, ¿a quién? A Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le pregunta Jesús a Marta: ¿crees esto? Y la respuesta de Marta en el verso 27 dice: le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que ha venido al mundo. Aleluya. ¿Sabe algo? Hoy tenemos que irnos de aquí como Marta. Hoy tenemos que irnos de aquí como Pedro y Juan cuando entraron al sepulcro. Hoy tenemos que irnos de aquí como María Magdalena, que creyó y que declaró y que siguieron hacia adelante. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo quiere vedar nuestros ojos y cerrar nuestros oídos, quiere llenarnos de miedo. Pero ¿sabe qué? El amor de Dios echa fuera todo el miedo de nuestra vida. Para reconocer que no estamos aquí para agradar al hombre, que no estamos aquí para recibir ninguna gratificación ni reconocimiento del hombre, sino para que usted nos vea, Padre, que lo que hacemos lo hacemos para agradarte a ti. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.